No hay mejor maestro que aquel que inspira, y qué mejor que sea tu mismo padre. Tengo el gusto de presentarles a Manuel Bueno Guarro, abogado y escritor. Bienvenido, papá. Gracias, Laura, por la invitación y con mucho gusto platicaremos sobre el mundo de la literatura de 1901 a 2020. Quisiera preguntarte, antes de hablar de tu obra, ¿qué es lo que te llevó a la escritura? ¿Por qué escribes? Bueno, en realidad a mí me introdujo la literatura mi padre, a quien le agradezco que me abriera un mundo en el que yo podía viajar, soñar y entender diversidad de ideas que a veces son difíciles de comprender, pero que hay que aceptar. ¿Cómo te das cuenta que esta antología de premios Nobel es necesaria? ¿Por qué escoges este tema? Bueno, creo que el tomar un mosaico universal de millones de escritores contemporáneos y de milenios anteriores es aprovechar esas ideas y transmitirlas y conservarlas, porque con el tiempo se empiezan a perder y a olvidar, y es necesario tenerlos presentes. La mayoría de los autores de los que hablo son gente que ya han fallecido, pero sus ideas y sus personajes están vivos. ¿Cómo, cómo puedes tú definir a los premios Nobel? ¿De dónde surgen? ¿Por qué surgen? Bueno, los premios Nobel surgen por una idea precisamente de Nobel, que es un químico, un ingeniero sueco que descubre la dinamita para utilizarla en trabajos de la minería. Pero desgraciadamente la minería, al ser utilizada con fines bélicos y destructivos, deja de cumplir una función que beneficia a la humanidad porque tiende más a su destrucción. Nobel, consciente de esto, establece un fondo para que la Academia Sueca otorgue año con año distinciones a aquellos que hayan aportado alguna idea que mejore la cuestión de la medicina, de la química, de la economía, de la literatura y de la paz. Entonces sus ideas son aprovechar esos mensajes que se dan para que la humanidad completa entendamos que debemos ser mejores cada día. Muy interesante, sobre todo que tuvo la capacidad de reconocer que tenía que aportar al mundo algo que no lo destruya, sino más bien que lo construya. Y creo que a través de la literatura nos construimos todos los días. Ahora sí, interesadísimos en conocer tu obra. ¿Nos puedes platicar cómo clasificas, de qué se tratan tus libros, si los puedes mostrar, de qué periodo a qué periodo abarcan y básicamente de qué se trata? Bueno, cuando uno entra a investigar sobre los premios Nobel, a veces es difícil encontrar todos los textos en los que debe uno basarse desde 1901, porque ha habido editoriales importantes que a través del tiempo han publicado las obras, pero se han olvidado. Recuerdo que la última colección completa era de 1955. Para buscar a los autores habría que meterse a bibliotecas de gente que las había vendido y que tenía uno que conseguir en el mercado de libros viejos. A raíz de eso me propuse a realizar la lectura de cuando menos una obra de cada escritor premiado de 1901 a 2020. Dividí la obra en dos ejes: tiempo y lugar. De tiempo cito la vida de los autores con un pequeño comentario de sus obras y reproduzco parte de su texto.
De 1901 a 2021 son 6 libros que abarcan de 20 en 20 años hasta llegar al actual. El otro eje lo manejé a través de nacionalidades de los autores. De ahí son 10 volúmenes que siguen la misma línea temporal, pero aquí ubicados según el país de donde son originarios, para aprovechar las ideas que ellos transmiten en cada lugar del mundo. Y por último, manejé 4 textos que son temas específicos. La literatura de los judíos, que abarca todo el mundo. La literatura de las mujeres, que han ido ganando mucha presencia. La poesía y la cinematografía. Con esto se completan los 20 volúmenes que ya estoy presentando. Es una obra muy completa, increíble. En verdad yo he visto a mi papá leer y obviamente con la ayuda de una lectora muy importante que es mi mamá, Guillermina Avilés, que no está aquí presente, pero creo que ella te ha ayudado a leer, porque para escoger todos los textos y hacer reseñas de cada uno de los escritores ganadores del Premio Nobel de Literatura es una vida de lectura, es una gran investigación. Yo he aprendido a través de tus libros. Es una herramienta muy útil porque me ha permitido conocer escritores que yo no tenía ni idea y conocer de qué nacionalidades eran y descubrir un mundo que quizás sin esta colección no lo habría hecho. Entonces es muy importante que Manuel haya rescatado toda esta trayectoria de ganadores de premios de literatura para poner a disposición del mundo en una colección de 20 tomos a todos y cada uno de los ganadores, sea cual sea su nacionalidad, sean hombres, sean mujeres, y mantenerlo actualizado también es un reto. Entonces creo que es digno de felicitación y además creo que valdría la pena traducirlos. Están en idioma español. Es importante que se traduzcan al inglés, incluso a otros idiomas, para que estén al acceso de todo el mundo. ¿Qué nos puedes decir cuando visitaste por primera vez Estocolmo y te encontraste con la academia? ¿Ahí te surge la idea o es antes? No, antes de ir a Estocolmo, antes de viajar a Suecia, pues yo ya había emprendido la tarea de leer y de conocer a todos los premios Nobel. Incluso hay películas que se han hecho sobre el tema, y cuando llega uno a Estocolmo se impresiona primero por la belleza geográfica, el ambiente que tiene, el centro cultural, y de repente se encuentra uno ahí con que hay un museo dedicado a los premios Nobel. Se ve que existe también el ambiente donde se entrega el premio anual, que se ha suspendido últimamente en 2 años por la situación de la pandemia, pero el premio sigue otorgándose a pesar de que no haya la ceremonia con el rey. Pero son situaciones en las que yo abarco la literatura, pero Nobel establece en su testamento el Premio Nobel de la Paz, de la Medicina, de la Economía, de la Química y de la Física. Entonces son importantes todas esas aportaciones, no nada más la literatura. Yo me he dedicado exclusivamente a la literatura para tomar todas las ideas del mundo y poderlas presentar en pequeñas cápsulas al alcance del lector que prefiera alguno de los escritores. ¿Quieres agregar algo sobre tus escritores favoritos? Obviamente habrá escritores que no han obtenido el premio Nobel y a lo mejor también los quieras mencionar, pero dentro de tu colección puedes mencionar incluso uno de México,
porque tú eres nacional y de otros países que te hayan impresionado sus obras? Bueno, correspondiendo a tu atención y sabiendo la calidad de tu propia obra, yo te incluiría a ti entre los premios Nobel. Muchas gracias. Pero hablando de autores ya consagrados y fallecidos, bueno, pues está Durrell, está Conrad, está la misma Virginia Woolf, vivos y contemporáneos está Padura, que es el cubano. Alguien que en México hubiéramos querido que hubiese resultado Nobel es Carlos Fuentes junto con Octavio Paz. ¿Cuáles son tus planes de distribución de la obra? ¿Qué intención tienes a corto o a largo plazo? Bueno, este es un proyecto que empecé hace casi 10 años. Cuando llevaba una tercera parte de la obra, algunas editoriales se acercaron tratando de reproducir algunos volúmenes. Pero yo preferí no soltar en ese momento la obra hasta no estar concluida completa como lo está ahora, para ofrecerles a alguna editorial que se interese en su publicación y en su distribución de la obra. Incluso la traducción, puesto que he empezado la labor de enviar a las embajadas y a las asociaciones culturales libros para que vean el contenido de la obra. Incluso en la biblioteca de Benjamin Franklin de Estados Unidos en México ya existe un volumen, y he estado mandando a las demás embajadas y asesores culturales los libros según el país que les corresponda, con el fin de que si resulta atractivo sea traducido y aprovechado en esos lugares. Claro, qué mejor que cada país tenga su propia obra, iniciando por las embajadas y posteriormente quizá traduzcan. Aquí tenemos, por ejemplo, uno que corresponde a Asia, incluiría Japón, incluiría China, la colección de Inglaterra e Irlanda, Francia, Grecia e Italia, Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal, Estados Unidos y Canadá, África y Australia, Premios Nobel de Literatura de países nórdicos, Premios Nobel de Literatura de judíos, y obviamente el de las mujeres es una sección aparte. Entonces tenemos mucho material para traducir. Muchas felicidades. No, y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias.